esta mañana me acompañan la diputada y los diputados, miembros de la subcomisión, Margarita Escobar de Arena, también Santiago Flores del FMLN y Mario Tenorio de Gana. Con ellos vamos a ahondar un poco más de este tema, conocer las perspectivas del trabajo que va a realizar esta subcomisión y, por supuesto, todas las repercusiones después de esta resolución de la Sala de lo Constitucional, y también esperando a que esta nueva elección ya no sea declarada inconstitucional o inaplicable o tenga algún tipo de observación de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, diputada, qué gusto verla acá. Saludarles. Buenos días, estimados amigos televidentes. Es un gusto verlos a los tres acá y bueno, también fue un gusto conocer de esta creación de la subcomisión. Ya llevábamos 2 semanas después de la resolución de la Sala de lo Constitucional y hay muchas preguntas. Conocimos primero de que Salomón Padilla fue parte militante del FMLN y estuvo pues como parte de una sección interdepartamental del partido. Preguntarle primero al diputado del FMLN por qué, si sabiendo que tenían ya este vínculo político, decidieron apoyarlo y respaldarlo para elegirlo como presidente. Muy buenos días, un gusto de saludarla. En primer lugar, la Constitución te señala en su interior si los candidatos que han solicitado ser parte de la Corte Suprema de Justicia llenan los requisitos. Y en esos requisitos lo que establece es la profesión, la capacidad y lo que, que haya ejercido la jurisprudencia, que haya ejercido la abogacía. Todo eso son los requisitos que señala y Salomón Padilla llenaba los requisitos. Creo que por esa razón nunca en ningún momento dice que sea partidario o no. O sea, no es una situación que le quita el derecho a participar en política a una persona. Creo que es importante, todo el mundo ha conocido de que Padilla ha sido y ha trabajado pues, como parte del FMLN, pero lo que le dice la Constitución es que si en el ejercicio de las funciones que él desempeña comete defiende los intereses del partido y hasta este momento, en el año creo que fue de presidente, él respondió a la nación, respondió a la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, no hay ninguna situación que le impida ser postulado. Quiero decir lo siguiente, como son elementos de proceso y acuerdos políticos, realmente también hubo una posición nuestra, que fuera el magistrado Ovidio Bonilla. Esa era nuestra situación. Sí, recordemos que él fue declarado inaplicable. Pero inaplicable, ¿por qué? O sea, no hubo inaplicabilidad, sino lo que hubo fue una censura, porque lo que querían era mantener el conflicto en la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que... ¿Quién quería mantener el conflicto en la Corte? Bueno, en primer lugar hay que decirlo y hay que preguntarle a Margarita, ¿verdad? Porque han sido poderes fácticos los que han estado ¿Cree que Arena está detrás de estas resoluciones en la sala? Ha estado, lo puedo confirmar, ha estado. ¿verdad? Diputada, su opinión al respecto. Pero no he culminado. El tema es el siguiente, mire, el tema es que cuando se hace la elección, ¿verdad? Cuando se hace la elección es precisamente con mayoría de 83 votos, solo uno no votó. Eso quiere decir que Padilla no era simplemente la postulación del FMLN, sino era de todos los grupos parlamentarios. Eso sí hay que quedarlo claro, porque la elección cumplió la forma y el contenido que dice la Constitución. Eso lo respaldamos. Aún así, nosotros hemos dicho, hay que elegir pronto, hay que elegir y vamos a comprometer y hemos comprometido nuestros votos para la elección del nuevo magistrado presidente. Gracias. Diputada, ahora sí, su opinión después de estas acusaciones. Bueno, el diputado del Frente está diciendo que prácticamente tras las resoluciones de la Sala de lo Constitucional está Arena. ¿Qué piensa? Mire, el FMLN y el presidente de la República están obstinados con el partido Arena por una sola razón. Saben que el próximo presidente es el doctor Norman Quijano,
saben que Arena está liderando la inmensa mayoría de las encuestas y saben que necesitan crear argumentos electorales artificiales para tratar de golpear a Arena en base a argumentaciones absolutamente alejadas de la realidad. La realidad es esta, es la resolución de la Sala de lo Constitucional, no lo que diga un diputado por razones electoreras. Y la realidad es que un ciudadano presentó una demanda, un recurso de inconstitucionalidad por dos razones. La primera es que la Asamblea Legislativa, donde estamos todos nosotros, no justificó ni comprobó objetivamente la competencia notoria del presidente Padilla. Y la segunda, por la vulneración del principio de independencia judicial con respecto a los partidos políticos. La Sala de lo Constitucional acepta ese recurso y luego de estudiar todas las argumentaciones que presenta el ciudadano, concluye que en vista de que el ejercicio de la función jurisdiccional debe hacerse de manera independiente, es imperativo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia carezcan de afiliación partidaria o de cualquier otro vínculo material que genere dependencia del funcionario. Y más adelante concluye la Sala de lo Constitucional que en ese orden de ideas, dado que el abogado José Salomón Padilla mantiene una afiliación partidaria y fuertes vínculos de confianza con la dirigencia de uno de los partidos políticos, que es el FMLN, legalmente inscrito del país, su elección como presidente de la Corte Suprema de Justicia es inconstitucional. De tal manera que el ciudadano presenta dos razones, una que va hacia la Asamblea Legislativa por no documentar objetivamente su elección y la otra por los fuertes vínculos de confianza y afiliación partidaria. Déjeme decirle que entre las funciones que tiene el presidente de la Corte Suprema es contratar el personal. Y se comenzaron a ver contrataciones de hijos de diputados del FMLN, parientes de diputados del FMLN, y en esa forma la institución estaba tomando un rumbo de clarísima dependencia de un partido político. Aunque, diputada, en eso no tiene nada que ver Arena, claro, porque Arena no está en la Sala de lo Constitucional, ni está tampoco impulsando la partidización de las instituciones, sino la invitación a todos los partidos políticos, porque creemos de que El Salvador requiere ya de una segunda visión política, y le estamos planteando al país que para que las instituciones funcionen, independientemente quién gobierna, pues hay que despartidizar las instituciones y que sean ciudadanos que, como dice el diputado Flores, pues cumplan con los requisitos constitucionales, pero también con la jurisprudencia que han establecido diferentes resoluciones emanadas de la Sala de lo Constitucional para elecciones de segundo grado. Ahora, familiares que han sido contratados por funcionarios de alto nivel no es algo nuevo, no es algo únicamente en lo que se ha relacionado al FMLN, sino a todos los partidos políticos. De hecho, esta semana tuvimos acá a la alcaldesa de Mexicanos que decía, que es de Arena, que decía que su sobrina era su asistente porque era un puesto de confianza. Es decir, no es la primera vez que escuchamos, valga la aclaración, de familiares de funcionarios que están trabajando en instituciones. Yo le pregunto, diputado, a usted, la cuestión es ¿usted considera? ¿Sí? Solo puedo aclarar. Claro. Pero aquí la pregunta es, ¿El Salvador va a vivir eternamente de su pasado o nos merecemos ver hacia el futuro para cumplir a estas generaciones y a los jóvenes del país? No, claro que no. Y obviamente que que justificar, a mi juicio, todo en razón del pasado, le quita a El Salvador una enorme oportunidad para que todos veamos hacia el futuro y quitemos este secuestro del pasado al que tienen a El Salvador.
Claro, es injustificable, sin duda, repetir muchas de las cosas que pasaron en el pasado que deben, o que pasaron, no atrás, y que deben de arreglarse. Diputado, yo le quería preguntar, ¿usted qué considera? ¿Que esta elección fue independiente o sí tiene sesgo político? La elección de Padilla, para hablar un poco más ya del futuro y del trabajo de ustedes como subcomisión. No, definitivamente no podemos decir que la elección, que es un acto que nos compete a nosotros como miembros de la Asamblea Legislativa, haya sido un acto político. Yo quiero recordar que Salomón Padilla llega como presidente de la Corte Suprema de Justicia después de una intensa jornada de negociación, si le podemos llamar así, o buscando acuerdos o buscando entendimientos para efectos de encontrar a la persona más idónea que ocupar el cargo como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y efectivamente, todos esos entendimientos se dieron en Casa Presidencial con la presencia de las más altas autoridades de cada uno de los partidos políticos. Sí, ahí participó el entonces presidente de Arena, el señor Alfredo Cristiani. Ahí participó el licenciado Manuel Rodríguez, que es el secretario general de Concertación Nacional. Participaba también en algún momento el señor José Luis Merino, representante del FMLN, don Andrés Rovira, que es el secretario general de Ghana. Participamos algunos diputados, tuvimos la oportunidad de estar ahí en esas negociaciones o en esos diálogos con la diputada Margarita Escobar, y al final esto se traduce en 83 votos, ¿verdad? A excepción del diputado Ochoa, que no votó por el magistrado Salomón Padilla. Por lo tanto, esa circunstancia de desarrollar un contenido político en la elección, yo considero que la debemos de desestimar. La situación se da cuando el señor ex magistrado Salomón Padilla manifiesta o confiesa, si se puede entender de esa forma, que él había sido militante del FMLN. Entiendo yo que estas declaraciones las brinda o las desarrolla para manejarse con mucha claridad y con mucha transparencia y decirle al pueblo salvadoreño: sí, yo he sido militante del FMLN. Sin embargo, hasta este momento hay que reconocer una situación, que en tanto fungió como presidente el ex magistrado Salomón Padilla, quizás lo único que se le puede achacar son algunas valoraciones de tipo administrativo que desarrolló en cuanto a algunas contrataciones. Y quiero decirlo con mucha claridad, no es pecado que un hijo de un diputado esté desarrollando un cargo en la administración de la Corte Suprema de Justicia, si vemos en esta persona que hay capacidad, honorabilidad y altas credenciales para que pueda estar ejerciendo dicho cargo. Sin embargo, yo quiero dejar bastante claro eso a la población, de que Salomón Padilla llega con 83 votos de los 84 llega con el apoyo de todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos y casi por unanimidad. En ese entendido, nosotros creemos de que esta sentencia definitivamente ha venido en este momento a generar una profunda crisis. Una nueva crisis después de la que ya habíamos definitivamente pasado dentro del órgano judicial, porque si bien es cierto en este momento el presidente es el magistrado Florentín Meléndez, sí, es interino. Es interino, nosotros tenemos la responsabilidad de poder salir adelante con el compromiso de elegir a un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y volviendo a ese punto que fue el principio de esta entrevista, Roxana,
sí ya se formó una comisión, Sí. ya se conformó una comisión. Y la comisión tiene por objeto analizar también la sentencia y consecuentemente desarrollar el procedimiento al que ya se sometieron, no solo en una oportunidad los actuales magistrados, sino que hay algunos magistrados o abogados en el ejercicio a los que se llamará y se les tendrá que recibir nuevamente su opinión, se tendrán que revisar credenciales, se tendrá que revisar trayectoria. Esto definitivamente ya se hizo. Pero quiero dejar una cosa bastante clara. Nosotros, como miembros del Partido Gana, como diputados del Partido Gana, estamos para cumplir con esta sentencia. Lo hemos dicho, no estamos totalmente de acuerdo. Creemos que lo que se sigue alegando es lo que se viene criticando por parte nuestra desde ya hace algunas resoluciones anteriores, porque no hay fundamento o no hay un requisito que se exija como tal en la Constitución para efectos de que la persona que aspire a ocupar estos altos puestos en magistraturas distintas no debe de tener afiliación partidaria. No lo aunque establece es un la precedente, Constitución. aunque es un Se está precedente sentando ya con, precedente y están legislando definitivamente los señores magistrados de la sala, pero ya no queremos entrar nosotros en esa polémica. Vamos a cumplir y quisiéramos. Se va a escoger a alguien que se sepa y que estén 100% seguros que no ha estado inscrito en ningún partido, que no ha participado en alguna junta departamental. O sea, se van a cerciorar realmente como subcomisión. Les hago esta pregunta porque ya vieron lo que pasó. Y es un poco difícil eso, Roxana. Recordémonos que el ser humano, por naturaleza, es un ser político. Sí, pero una cosa es ser simpatizante, porque todos simpatizamos con alguien, y otra cosa es rendir obediencia, por decirlo así. Pero hay una situación también, Roxana, no necesariamente la persona debe de estar afiliada a un partido político. Yo puedo ser simpatizante de X partido político sin la necesidad de estar afiliado. Sí, pero supongo que hay que tomar en cuenta eso porque ya vimos el precedente de la resolución de la sala. Mira, Roxana, yo creo que lo importante que la población debe saber es que se están violando los derechos ciudadanos y se está irrespetando la Constitución. El artículo 2 dice que los derechos políticos del ciudadano, asociarse y construir partidos políticos, optar a cargos públicos, cumpliendo con el requerimiento que determina esta Constitución. Ese es el derecho individual de toda persona. Lo que está diciendo, y por qué decía, Arena está en esa posición, me lo acaba de confirmar. Lo que me está diciendo es que hay que acatar la jurisprudencia, porque ya hay sentencia. Entonces están reformando la Constitución. Yo no estoy defendiendo al doctor Padilla, yo estoy defendiendo la Constitución, los derechos que me da la Constitución, porque son esos los que conformamos el 83, producto de una situación difícil de este país. Entonces, si coincide de que están hablando de que hay que acatar la sentencia porque eso ya marca jurisprudencia, aunque modifique la Constitución, hombre, por favor, yo creo que hay que ser responsables con este país. Ese es uno. Segundo, creo que la sentencia misma coincide con ellos cuando no pone plazos y alarga el procedimiento para no elegir, que es lo que desean. Es que haya crisis en este momento, en un momento político, electoral, de determinaciones de este país porque se define el nuevo presidente. Creo que eso es para nosotros la razón por la cual planteamos, miren, hay mano peluda atrás de esos 4 magistrados. Aún así nosotros decimos, agilicemos el proceso de elección. Aceptaron el fallo. Aceptemos el proceso de elección, elijamos lo más pronto posible. Y de esos 30 que están en la lista, quiero decirles que son alrededor de unos 16 a 17 los que no han pasado el proceso ya de elección. Sobre esa base hay que elegir. 2. Yo le quiero dar también la oportunidad a la diputada. Mire, Roxana, rápidamente, para que opine. Sí. Si fue electo por 83 votos, ¿cómo es que el diputado dice que es responsabilidad de Arena? Si el vocero del FMLN dice que los magistrados de la sala, algunos,
son del FMLN o pertenecieron al FMLN, ¿cómo es que usted responsabiliza a Arena? Y si está defendiendo la Constitución, ¿cómo es que al inicio de esta legislatura hicieron todo para no cumplir sentencias, inclusive llevaron a demandar a El Salvador a una corte incompetente para dirimir diferencias entre órganos de Estado que hoy la Sala de lo Constitucional ha declarado incompetente a la Corte Centroamericana de Justicia para conocer asuntos de la Constitución salvadoreña? Así es de que no, la historia, las elecciones y los argumentos presentados por el diputado del FMLN confirman que sus argumentos son electoreros y que solamente pretenden ocultar que realmente el pueblo salvadoreño ha visto la diferencia y es un tema en el cual ellos están tratando de tapar que el doctor Quijano, el partido Arena, va adelante y será el virtual presidente de la República. Vamos a la pausa. Sí, tengo derecho de respuesta. Por supuesto que tiene derecho a respuesta, por favor, pero vamos a la pausa y regresamos con eso y también para conocer sobre la lista que, pues me imagino, ya está trabajando la subcomisión para la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Nos quedamos pendiente con el derecho a réplica del diputado del FMLN después de las declaraciones que daba la diputada de Arena. Adelante. Mire, en realidad yo lo que estaba planteando es que aquí se está tratando de plantear de que porque son de partidos políticos no pueden ejercer cargos. Y te quiero decir que hay mucha gente que está en el gobierno, gente que está en las instituciones, que son más partidos políticos aún cuando no han llenado una ficha de afiliación y defienden. E incluso hay personas que comunican y dan a conocer temas que tienen estrictamente un planteamiento político y no llenan una ficha partidaria. Entonces, censurar por medio de resoluciones a los partidos políticos no es el caso en este tema, mucho menos que lo haga por una situación de jurisprudencia como lo están marcando la cuestión. Yo me pregunto, eso es uno. Yo me pregunto cómo es que van a comprobar ustedes con esta tarea tan importante que tienen si alguien está o no está inscrito a un partido político, por ejemplo. Roxana, en ese sentido es lo que hablábamos fuera de cámaras. La resolución establecida en la sentencia de la Sala de lo Constitucional dice que nosotros, como Asamblea Legislativa, debemos verificar fehacientemente la no afiliación partidaria de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esto de verificar fehacientemente es una circunstancia que obligaría a los diputados a solicitarle a cada uno de los partidos políticos su lista. Que el partido político pueda expedir una constancia, y estoy imaginándome un escenario basado en esta interpretación que le estoy dando yo a esta parte de la sentencia. Entonces deberemos de solicitarle al partido político a lo mejor una constancia para ver si esta persona está afiliada o no afiliada a un partido político. Pero ahí comparto definitivamente con el diputado Santiago Flores. No necesariamente una persona debe de estar afiliada para poder demostrar que es partidario o poder desarrollar sus simpatías hacia un instituto político. Por eso es que yo veo esta resolución así como en cierta medida algo contradictoria. Y otra situación, y no es querer entrar en ningún momento, porque no ese es el objetivo de mi presencia acá en esta entrevista, aclararle una situación también a Margarita, y se lo digo con todo respeto, aún con todo y lo que se ha dicho, la Asamblea Legislativa siempre ha cumplido con las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Si es cierto que en algún momento se ocuparon recursos jurídicos también, como llegar a solicitar una interpretación por parte de la Corte Centroamericana de Justicia,
pero era estrictamente de corte jurídico todo ese tipo de esfuerzos o todo ese tipo de situaciones que se dieron en su momento, pero al final, con todo y todo, no ha habido ningún fallo y no ha habido ninguna sentencia de la Sala de lo Constitucional que no se haya cumplido. Volvimos a elegir al fiscal general de la República, sí. volvimos a elegir en 2 oportunidades a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa ha cumplido, a veces a regañadientes, en efecto, pero se han cumplido las sentencias. Nadie puede venir a decir acá lo contrario de que no se han cumplido. Y en este momento también estamos con la disponibilidad de cumplir estas sentencias. Sin embargo, yo pensaría de que dadas las circunstancias que se establecen en esta sentencia misma en cuanto a las exigencias de ella, nosotros debemos de ser cuidadosos y darle la interpretación respectiva, porque también la sentencia dice de que se debe proceder a elegir, ¿verdad?, a los magistrados, ¿verdad?, exclusivamente de la lista que el Consejo Nacional de la Judicatura nos envió para las elecciones del 2012 y del 2021. Acá se ha hablado en algún momento de que no se puede trasladar, por ejemplo, a un magistrado que esté fungiendo, eso les iba a preguntar, por ejemplo, como presidente de alguna sala, hacia la presidencia de la Sala de lo Constitucional. Definitivamente no se puede con esta resolución, no dice nada, aquí no hay ninguna restricción al respecto. Mire, diputada, adelante, sí, por favor. Vale, mire, yo quiero reconocer que efectivamente ha habido una evolución por parte del FMLN, Gana y los demás partidos que se autodenominaban el bloque, evolución en el sentido de que sí, hoy se acepta claramente que deben de cumplir las resoluciones que emanen de la Sala de lo Constitucional. Eso es muy positivo. Arena jamás estuvo de acuerdo con el conflicto que se creó al inicio de esta legislatura para tratar de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. La historia y los hechos comprobables no aceptan irrespetos, porque son hechos que fueron públicos y que fueron dados a conocer y fueron desarrollados de forma pública por algunos partidos de la Asamblea Legislativa, en este caso el FMLN y los partidos que le acompañaron. Eso es lo primero, la evolución, que no hay cuestionamiento alguno ahora por parte de ellos de que las sentencias se cumplen. Lo segundo que quiero decir es que lo que la resolución dice sobre el papel de la Asamblea Legislativa al elegir al magistrado, al expresidente, es que la Asamblea no documentó objetivamente su competencia notoria. Y la competencia notoria, dice la propia resolución, es un concepto jurídico indeterminado. Pero esa es responsabilidad de todos los partidos políticos. Y que por tanto requiere, dicen aquí, el documento que estamos analizando, requiere ser dotado de contenido y la legislación no lo hace. En ausencia de que la legislación no dota de contenido, entra la jurisprudencia. De tal forma que aquí sí tenemos una enorme diferencia con el FMLN, que cuestiona la jurisprudencia y nosotros decimos que la jurisprudencia es parte esencial del cumplimiento de la sentencia. La Asamblea Legislativa, por tanto, está obligada a verificar los requisitos constitucionales de manera previa. Una cuestión, aquí hay varias formas de resolverlo, es dotando de contenido precisamente lo que significa el requisito constitucional. ¿En base a qué? Pues en la misma jurisprudencia. Lo otro que quiero, Roxana, si me permite aclarar, claro. Es que El Salvador en su sistema político establece también en la Constitución que estamos defendiendo que el sistema es republicano, democrático y representativo. Esto significa
que deben existir equilibrio de poder. Equilibrio de poder de uno en relación al otro, pero que están obligados a cooperar entre sí para el bien común, o sea, para buscar el bien de los amigos televidentes. Diputada, y que el grado de independencia, el grado de autonomía de los funcionarios es necesario para que el sistema republicano funcione. Eso se supone, los porque partidos políticos, diputada, sí, es correcto. No y pasa esto, aquí. por eso le digo, lo que aquí estamos discutiendo son cuestiones de fondo, de doctrina, de constitucionalidad. No es de un discurso Roxana. político electoral. Yo quisiera... Solo termino, Mario. Y para terminar, entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que los partidos políticos tenemos un rol fundamental en esta democracia que es representativa, pero que las instituciones esenciales de esta democracia que garantice la autonomía y el grado de independencia de la una con la otra debe ser respetada. Cuando usted tiene, como es el caso ahora, que el gobierno es del FMLN, la Asamblea la preside el FMLN y la Corte Suprema de Justicia hasta hace poco también la presidía un orgánico del FMLN, pues obviamente se vulnera el sistema político de una república democrática que se basa en la representatividad. Diputada. Ahora, a mí me alegra que la Asamblea todos hemos estado de acuerdo en establecer una subcomisión que va a examinar los procedimientos, las entrevistas de forma pública, con opciones igual, en condición de igualdad para todos, documentar objetivamente el eventual elección que haga la Asamblea. Yo solo quiero manifestar una situación, Roxana, Adelante, y lo manifiesto con mucho respeto. Sí. Si de calificar la honorabilidad notoria se tratara, un par de magistrados de la Sala de lo Constitucional desde hace mucho no estuvieran ya ejerciendo sus funciones como magistrado. ¿Como quiénes? Bueno, no voy a decir nombres. Sin embargo, y también quiero recordar una cosa. A mí definitivamente me da hasta una sensación de ternura escuchar las palabras de Margarita. Y lo planteo con mucho respeto. Pero ya no se recuerdan entonces que en la legislatura pasada, estoy hablando del ejercicio 2009-2012, no estoy hablando de hace 50 años, ni estoy hablando de hace 25 años, el primer partido político que se opuso a una resolución de la Sala de lo Constitucional y se opuso de manera pública y actuó y votó por el decreto 743 fue el Partido Arena. Fue el Partido Arena. Y si no recordemos esa circunstancia, cuando se crea el famoso decreto 743, fue Arena el que impulsó la creación de ese decreto por estar en desacuerdo o en contra de una resolución de la Sala de lo Constitucional. Cuando, recordémonos, se establecía en ese momento la posibilidad que ahora se ha vuelto a manifestar de que se podía derogar la ley de amnistía. Entonces, esa circunstancia yo creo que se nos ha olvidado. ¿Y por qué salgo con este comentario? Porque definitivamente siempre se quiere destacar que el FMLN y otros partidos políticos, en este caso voy a hablar por el mío propio, que gana, por ejemplo, está en desacuerdo con muchas opiniones y está desestabilizando la circunstancia nacional. Ahora nosotros estamos diciendo, vamos a cumplir la sentencia, vamos a cumplir la sentencia, trabajemos como subcomisión en solucionar este problema. Nosotros queremos ser parte proactiva para resolver esta situación. Pero repito, la circunstancia de la honorabilidad notoria es algo sumamente subjetivo y que precisamente no se establece un desarrollo completo de esa
de ese requisito en el marco constitucional. Ahora, competencia definitivamente es muy distinto a honorabilidad, porque la competencia sí perfectamente la podemos demostrar con nuestros créditos, con nuestras credenciales, con nuestro desarrollo y con nuestro desempeño, pero honorabilidad notoria, creo, insisto, que los primeros que deben dar el ejemplo son un par de magistrados que están fungiendo en la sala de lo constitucional. Bueno, sería perfecto que nos regalaran los nombres, pero el FMLN me ataca y Gana le da ternura. Pónganse de acuerdo. Bueno, vamos a la pausa comercial, y regresamos con la opinión del diputado del FMLN. Yo les quería preguntar. Aquí nos olvidamos de acontecimientos que recientemente han sucedido. Ya veremos la segunda parte del 743. Yo cuando volvamos de los comerciales, yo les quería preguntar, porque existe esa idea de que también algunos buscan, y digo algunos, no sé, buscan desarticular a la sala, porque incluso Aliados por la Democracia fueron hasta la OEA para pedir que protegieran a la sala de lo constitucional. Pero bien, voy a la pausa y regreso con eso, y también ya vamos a hablar de lleno de la subcomisión, de la lista y los requisitos reales para elegir a un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Un periódico, La Prensa Gráfica, de hecho hablaba de posibles respaldos, o que se han expresado posibles respaldos a alrededor de 5 abogados, por ejemplo, de Doris Luz Rivas, Roberto Pineda Navas, Roberto Argueta, Elsie Dueñas y Sergio Luis Rivera. Ya nos queda, corremos con el tiempo para las conclusiones. ¿Están o no han pensado en ellos en la lista? Si ya comenzaron con este trabajo, o cuál es el próximo paso ya de la subcomisión en la Asamblea Legislativa para la elección del presidente. Diputado, por favor, es su turno. Adelante. Bueno, en primer lugar decirte que me dejaron picado porque no me dieron espacio en la anterior, pero voy a ser breve en este tema. Creo que se instala la subcomisión, tiene que revisar la lista en principio para poderlo llamar y volver a discutir lo que ya se discutió como en 4 oportunidades. ¿Habrá alguien nuevo? Eso significa, hasta este momento, eso es lo que va a discutir la comisión. Okay. Nosotros hemos estado, los del FMLN, interesados en que se elija lo más pronto posible. Creo que ese es el llamado que nosotros llevamos ahí. Hay otros que le quieren dar largas al asunto, porque supuestamente esto le va a dar ganancias políticas, que es precisamente el fondo. Nosotros quisiéramos no tanto ir a revisar, porque ya conocemos las personas, la prensa y los medios de comunicación nos están imponiendo más o menos 5 o 6. Vamos a discutir los criterios que allí tiene, pero vamos a respetar lo que la Constitución en el 176 dice, que para ser magistrado, la Constitución dice que para ser magistrado, ser salvadoreño por nacimiento del Estado seglar, mayor de 40 años, abogado de la República de notoriedad y competencia notoria, haber desempeñado magistraturas de segundo grado, instancias durante 6 años. Eso es lo que me dice la Constitución. A eso voy a respetar en esta elección. Diputada, se ha hablado de una mujer que podría ser, incluso hasta el presidente Mauricio Funes decía que él potenciaría, digamos, una candidatura así. Y también preguntarle rápidamente, ¿tendría también posibilidad el presidente interino Florentín Meléndez de ser electo como presidente? Mire, el presidente de la República, por estar preocupado de su popularidad, está realmente poniendo en problemas a El Salvador e intrometiéndose en cuestiones que son de competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa, como es el acto de elegir al próximo magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo? Lo segundo es que el presidente de la Comisión Política es del FMLN. Esperamos que esa urgencia que han manifestado se ponga en concreto a través de la convocatoria de la Comisión Política a la brevedad posible para ver todos los temas de la subcomisión que se conformó en el día martes para ver el tema de la elección. Lo tercero, sobre el 743, Arena rectificó, y esa es la segunda parte de la historia que no se dijo acá, inconclusa, y en la primera parte, pues también Gana votó por esa situación
En la segunda parte es cuando el decreto se deroga y viene la rectificación de Arena. A partir de ese momento que del reconocimiento, nosotros estamos fehacientemente luchando para que las instituciones se despartidicen y los partidos políticos hagamos y cumplamos nuestro rol. Tenemos bastante espacio los partidos políticos. Por último, garantizar que Arena seguirá vigilante del cumplimiento de las sentencias, de observar la jurisprudencia y, por supuesto, de respetar la Constitución de la República. Diputado, su conclusión. Fíjense que con nombres no nos queremos casar. Yo preferiría que sea una persona que no haya salido su nombre en este momento a la luz pública, una persona quizás con un bajo perfil, una persona a la que no se le esté sesgando con un partido político, una persona con experiencia amplia dentro de una magistratura, con altas capacidades, con altos reconocimientos por parte del sistema jurídico salvadoreño. Pero se mencionan algunos nombres, obviamente, por los medios, y yo podría manifestar entonces en este caso que hay una persona que aparece ahí mencionada, que es hermano de un exfuncionario, de un exalcalde de Arena, y por lo tanto ya eso podría poner entonces en riesgo su candidatura como tal. Entonces, esta circunstancia de la no filiación partidaria da lugar a muchas interpretaciones. Yo puedo interpretar, bueno, desestimo el nombre de este candidato a magistrado porque el hermano ha sido alcalde del partido Arena. Podría haber ahí un vínculo y verdaderamente no se trata de eso. Nosotros estamos porque en la subcomisión se trabaje para elegir a la persona más capaz, a la persona más honorable y a la persona que tiene mejores credenciales para ocupar tan alto cargo dentro pues del quehacer jurídico salvadoreño. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Roxana. Nosotros vamos a una pausa comercial, esperamos que nos visiten nuevamente. Volvemos nosotros en unos minutos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó